es presentado por New York Life Insurance, su compañía de hoy y de siempre. Comuníquese con su agente Marcos Monroy 786-439-7001. Gracias amigos por continuar en sintonía del Venezolano TV. Les recuerdo que el canal 81 de Comcast para quienes viven en el condado Miami-Dade y también quienes nos ven en las plataformas digitales, elvenezolano.tv, elvenezolano.tv.es desde Madrid para toda Europa. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, nuestros usuarios en Instagram, @elvenezolano.tv. También pueden vernos a través del canal 54 para Madrid y Toledo y pronto más ciudades de la madre patria. En la próxima parte les recuerdo cuáles son nuestras señas digitales para que usted pueda seguir a mi compañera Carla Angola y a este servidor. Pero queremos aprovechar el tiempo porque tenemos una grata visita en el estudio. Es un joven dirigente político, diputado a la Asamblea Nacional, es Juan Andrés Mejía. Juan Andrés es diputado, como hemos dicho, por el Partido Voluntad Popular y por la coalición de la Mesa Unidad Democrática. Bienvenido, Juan Andrés, y gracias por la diligencia que estás haciendo, haberte tomado un tiempito para visitarnos. Bueno, lo primero que quiero conversar contigo es qué ha sido esta última semana, y parece que lo que viene pinta igual, una persecución brutal específicamente contra ustedes. Lo conversábamos la semana pasada con David Esmolanqui, hablábamos sobre John Goycochea, sobre el alcalde y sobre toda la gente que han perseguido a usted. Y también lo conversábamos con el Chucho Torrealba. ¿Por qué específicamente Voluntad Popular? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? ¿De ponerlos a pelear en la mesa? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. El venezolano en las calles de Caracas siempre está presente, ¿no? Y cada vez ante la ausencia de medios de comunicación, saber que hay una cámara ahí pendiente de lo que ocurre y lo que nos ocurre como país es una garantía, una seguridad que sabemos agradecer. Así que un placer estar con ustedes. Mira, en efecto hay una persecución muy fuerte, en particular contra nuestra organización Voluntad Popular. Cada vez es más difícil hacer el recuento, pero hago el resumen. Cerca de una decena de presos, 2 dirigentes en la clandestinidad en este momento, 3 más con orden de captura y un número importante de perseguidos políticos tanto en Venezuela como en el exterior. Y la razón fundamental por la que persiguen a Voluntad Popular es que porque Voluntad Popular es un partido joven, es un partido que ha decidido levantar las banderas de la lucha por la democracia en la calle, lo ha hecho de manera activa, lo ha hecho desde su fundación y nunca hemos dado el brazo a torcer y nunca lo vamos a dar. No estamos absolutamente comprometidos con un cambio urgente, no estamos nosotros en una agenda de postergar esa solución para el año que viene o para el 2018. Y yo creo que la razón de ser, y Chubo en un momento dado hace un análisis que yo comparto, es que somos un partido joven y como partido joven nuestro futuro está en tela de juicio. Nosotros no tenemos la posibilidad de construir un hogar, nosotros no tenemos la posibilidad de salir adelante, a menos que haya un cambio de gobierno. Y en ese mismo contexto se encuentra la gran mayoría del país. Y es por eso que tenemos ese ímpetu, ese empeño de lograr el cambio político. Yo creo que por esa razón el gobierno ha decidido perseguirnos, porque saben que somos un partido que no vamos a descansar hasta lograrlo. Acabas de hacer referencia a que esto no amerita, no aguanta una postergación. Y la semana pasada, mañana nosotros vamos a tener a María Corina Machado con nosotros. La semana pasada María Corina Machado publicó un tuit que se convirtió en titular de la página web de varios medios, incluido nosotros, donde decía palabras más, palabras menos, si hay acuerdos para que el referéndum no se haga en este 2016, conmigo no cuenten. Y le respondió Juan Requesén, también diputado por el estado Táchira a la Asamblea Nacional, Acción Democrática, le respondió palabras más, palabras menos, tampoco contamos contigo para las elecciones del 6 de diciembre y ganamos. Eso para nosotros, los que estamos fuera y los que estamos leyendo y viendo todo lo que hay, nos suena a pugna interna. Y decimos, bueno, si María Corina, mañana se lo vamos a preguntar, tiene información de que algún factor de la alternabilidad democrática en el país está negociando con el gobierno, que lo diga con nombre y apellido. Pues, Carlos Acosta está negociando con el gobierno. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es que no están tan unidos como parece? ¿O están juntos pero no revueltos? ¿Hay gente que está negociando? ¿Tú también lo crees? Mira, lo primero es reconocer que hay diferencias dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, no es un bloque absolutamente uniforme, ideológicamente homogéneo, hay por supuesto posturas distintas y es normal. Mira, yo siempre se lo digo en las asambleas que tenemos en Caracas, si hay diferencias cuando uno va a pintar edificio en una junta de condominio o cuando va a resolver cualquier problema en la familia, obviamente dentro de la familia, de la unidad también hay sus diferencias y por supuesto eso conlleva debate.
Ahora bien, el compromiso con el cambio tiene que ser absoluto y nosotros desde Voluntad Popular estamos absolutamente de acuerdo con que un referéndum revocatorio en el año 2017 no tendría sentido, que debe ser este año, no solamente por la necesidad, sino porque constitucionalmente es un derecho de que sea este año. Y eso es algo que no puede estar en tela de juicio ni negociándose. En cuanto a las posibilidades de que existan puentes con el gobierno, mira, yo lo digo abiertamente, yo creo que eso es sano, es positivo y es incluso necesario. Es decir, si queremos avanzar, nosotros tenemos que buscar la manera de que personajes del bando del gobierno entiendan que no hay una mejor alternativa para el país, ni para ellos tampoco, de que logremos consensuar un referéndum revocatorio lo antes posible, el mes que viene, el mes que viene, dentro de unos días. Este año tiene que ser para que sea efectivo. Ahora, cualquier negociación que exista con el gobierno, cualquier conversación, cualquier diálogo, no puede jamás colocar sobre la mesa nuestros principios y nuestros valores. ¿Lo hay en este momento? No hay. Hay Enrique intentos, Márquez claro. hacía una referencia este fin de semana. El propio Diosdado Cabello dijo, sí hay conversaciones entre el gobierno y la oposición. Hay un esfuerzo por parte del gobierno, de un sector del gobierno, eso es importante reconocer, ¿eh? El gobierno no es un gobierno homogéneo. Aquí hay distintos gobiernos, unos que están más quizás sensibilizados con la inminencia de un cambio en Venezuela, otros que pareciera están dispuestos a inmolarse a costa de lo que sea. Es decir, el gobierno tiene sus tendencias y hay un sector del gobierno que ha buscado de alguna otra forma, bueno, tender unos puentes. Yo te digo, a mí no me parece que eso sea un crimen. Lo que sí estoy absolutamente en contra, y nosotros lo hemos dicho públicamente, es que se ponga en juicio, es que se dude de que el cambio debe ocurrir este año. Es que se negocie cualquier principio de la Constitución. Cuando uno ve una declaración del Chugo Torrealba, por lo general tiene al lado a Freddy Guevara, que lo representa a ustedes, a Julio Borges, que representa Primero Justicia, o al gobernador Capriles, que representa Primero Justicia, ve a Henry Ramos Ayú, o a Edgar Zambrano, un representante de Acción Democrática, en dos platos. Tiene representantes de todos los factores, o por lo menos de los principales partidos que mayor votación sacaron en las más recientes elecciones. Es decir, cuando tú ves la presencia de esos seres ahí, significa que avalan lo que el Chugo está diciendo. Y el Chugo dice, tiene que ser este año, tiene que ser en el 2016. No vemos ningún factor que no se siente en esa mesa. Correcto, mira, y si hubiera alguno que lo diga públicamente, nosotros por supuesto que somos parte de la Unidad Democrática, pero como partido lo decimos y lo decimos de forma muy clara, nosotros no estamos de acuerdo, no creemos, porque ¿qué ocurre, Carlos? ¿Qué es lo que está pasando y por qué se abre el debate? Bueno, porque evidentemente el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para que el revocatorio no ocurra este año, y eso abre un debate, y hay algunos que pudieran pensar que es imposible que eso llegue a suceder. Nosotros estamos convencidos que no es que es imposible que el revocatorio sea este año, es que es necesario que sea este año. Estamos hablando de la vida de venezolanos, estamos hablando de gente que no tiene que comer, estamos hablando de gente que no tiene medicina, estamos hablando de gente que muere todos los días en la calle. Acabamos de ver en la introducción del programa, lo que acabamos de ver en el video, correcto. Entonces, burlándose del hambre del pueblo venezolano. Entonces, mira, el gobierno evidentemente está en su agenda de presionar, de retrasar los tiempos, pero el reloj está corriendo. Y tarde o temprano, ya lo demostramos el 1 de septiembre, hay un pueblo que si el gobierno llegase definitivamente a decidir que el revocatorio no es este año, va a salir a la calle a defender su derecho. Y si no será a través del revocatorio, será a través de la renuncia. Mecanismos existen en la Constitución para lograr un cambio político en el corto plazo. Chico, pero la renuncia es un acto voluntario, y por lo que nosotros le vemos, bueno, ese es un debate que el comportamiento a Nicolás Maduro, yo soy de los que siempre pongo el ejemplo del presidente de la Rúa, que a las 2 de la tarde decía, de acá nadie me saca, yo fui electo por los argentinos, y a las 7 de la noche estaba el helicóptero saliendo de la Casa Rosada. Y recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela en el 58. Recordemos incluso, y este es un ejemplo que al chavismo en Venezuela lo incomoda mucho, pero bueno, lo que sucedió en Venezuela en el 2002, hay una historia del 11 de abril, y hay una historia del 12 y el 13. Así es. ¿Qué ocurrió el 11 de abril? Un pueblo que masiva y pacíficamente yo, al igual que tú, reivindico el 11 de abril, más no lo que hicieron los sinvergüenzas después del 12 y el 13. Es decir, no menospreciemos la capacidad de los venezolanos de generar presión, no menospreciemos la capacidad de los venezolanos de generar movilizaciones que pongan al gobierno contra la pared para que se decidan y entiendan que no hay otra alternativa sino respetar la Constitución. Si dijera la señora Lucena y sus comadres, como les han llamado, que definitivamente los tiempos no dan y que van a hacer el revocatorio en enero, ¿qué tiene Voluntad Popular? ¿Cuál es el escenario? Mira, no hay otra posibilidad, tenemos que salir a la calle a protestar pacíficamente dentro del marco de la Constitución, de manera cívica, eso no hay duda, pero salir a protestar. Y la idea de la marcha el 1 de septiembre es dejarle muy claro, no nada más al gobierno venezolano, sino a la comunidad internacional, de que hay una mayoría que se expresó a través de las urnas electorales el 6 de diciembre, pero que ahora se expresó en la calle el 1 de septiembre. Y esa mayoría está dispuesta y en capacidad de ejercer ese derecho que tienen como mayoría para hacer respetar la Constitución. Vamos a la pausa. Al regreso me gustaría que, porque le escuchamos a decir a Lilian la semana pasada, le escuchamos decir que sí, que el propio Leopoldo López dijo sí
hay puntos de negociación, hay puntos que se pueden negociar y estaríamos dispuestos a negociar siempre y cuando el gobierno respete los derechos humanos, suelte los presos políticos y hable del referéndum revocatorio. Yo quisiera que habláramos de eso al regreso de la pausa con nuestro invitado, el diputado Juan Andrés Mejía. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Este programa es presentado por Bumper Dog Opa Loca. Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio. 786-716-2154. Amigos, quiero recordarles que hoy, como todos los lunes, estará con nosotros la abogada de inmigración, María Trina Burgos. La doctora Burgos va a estar acá, así que preparen sus preguntas para despejar todas sus dudas. También vamos a estar hablando de la llamada visa de inversionista. Así que no se separen de la sintonía. Continúa con nosotros Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente del Partido Voluntad Popular y, por supuesto, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de cuáles serían los puntos, porque el entendimiento es posible. Sin impunidad, pero es posible el entendimiento. Yo no me entendería con Diosdado Cabello, pero debe haber, y estoy seguro que lo hay, factores decentes, moderados, que además quieren sobrevivirle políticamente a esta desgracia. Así es. ¿Cuáles son los factores con los que te puedes sentar a conversar en el gobierno? Mira, yo te doy un ejemplo. En la Asamblea Nacional uno se encuentra con varios diputados. Muchos de ellos son jóvenes, con quienes compartimos. Y ellos como jóvenes tienen sus aspiraciones políticas. Algunos quieren ser alcaldes de algún pueblo en Los Llanos, por ejemplo. Y ellos saben que, a diferencia de la época de Chávez, donde Chávez era un portaaviones, Maduro es más bien un submarino. Y ven como el futuro de su carrera política hoy está en juego. Y ellos precisamente en chiquito, en privado, te dicen que están en desacuerdo con mucho de lo que pasa, pero evidentemente también tienen presiones para no hacerlo público. Ahora, es evidente que hay un debate interno. Es evidente que hay poderes públicos que hoy no tienen la misma posición que tenían hace 2 años, por ejemplo. Estoy hablando de la Fiscalía General de la República, estoy hablando de la Defensoría del Pueblo, y yo aquí no estoy necesariamente enarbolando la Fiscalía no me lo creo, tengo que verlo para creérmelo. Pero fíjate, en el caso de John Goycochea, por ejemplo, la Fiscalía no solicitó privativa de libertad, y aún así la jueza la dictó, y la Fiscalía pidió la palabra en la audiencia preliminar para reiterar que ellos no estaban haciendo una solicitud de privativa y aún así fue privado. Esta gente no da puntada sin dedarle, alguna cosa detrás hay. Es probable, es probable. Yo lo que te quiero decir es que no quiero decir con esto que yo le creo más al poeta de la revolución, Tane William Saha, a quien no le creo ni el creo. Claro. Pero también sus últimas actuaciones han estado... Bueno, fíjate, hay personas que lo han hecho público ya, y nuevamente no son santos de devoción, pero evidentemente más información interna que nosotros tienen. El caso de Giordani, por ejemplo, o el ministro Navarro también. Bueno, Annelies Osorio estuvo aquí, habló muy mal de Maduro, pero dijo que Chávez era lo mejor que había parido la tierra. Es decir, en fin, hay un desboronamiento interno que se evidencia en la calle, que se evidencia en la Asamblea Nacional, que se evidencia en los poderes públicos y sobre el cual nosotros debemos aprovechar, porque nosotros no podemos cometer el mismo error, Carlos, que cometió el chavismo. Nosotros tenemos que entender que esa Asamblea Nacional, electa por cerca de 14, 15 millones de venezolanos, va a estar ahí independientemente de quién sea el próximo presidente. Es la misma asamblea, los 50 diputados, 50 y pico diputados del oficialismo van a hacer bien ese parlamento y nosotros como mayoría que somos y como mayoría que ejercemos en este momento debemos respetarlos a ellos, sus derechos, su posibilidad de intervenir, porque si no estaríamos cometiendo el mismo error que cometieron ellos y estaríamos cayendo en las mismas fallas. Así que hay que buscar la manera de entendernos, ejercer nuestra mayoría, hacer respetar la Constitución, pero poner siempre por delante el futuro del país. Y fíjate, cuando hablábamos del diálogo, ¿es que acaso hoy, por ejemplo, no hay venezolanos que se mueren por falta de medicamentos? Evidentemente que sí. Así es. Ahí la comunidad internacional, Miami, ha puesto un gran esfuerzo en ese sentido, bueno, de insumos médicos y medicamentos que están a la disposición del país. Y el presidente se niega a permitir que esos medicamentos ingresen a Venezuela. Bueno, hay personas del gobierno que no están de acuerdo con eso. Y si nosotros podemos conseguir la manera de que esos insumos médicos lleguen al país y salven la vida de 1, 2 o 1000 venezolanos, pues entonces habremos logrado parte de nuestro trabajo. Mira, y ese es el empeño por el que trabajamos todos los días. Voy a decir algo que a mucha gente le resulta pesado, y es recordar lo que una vez dijo un famoso adeco, que es, Venezuela no es Suiza, y que todo se resuelva en una mesa no parece a América Latina. En América Latina, como no, se sienta en una mesa, pero después llega un general y va y le dice al presidente, mira, yo no le estoy dando un golpe de Estado, pues si usted me manda a reprimir a la gente, yo no lo voy a sacar. Yo no voy a sacar los tanques, no voy a sacar los soldados a la calle. Esa es, si se quiere, la palanca que hace falta. Y repito, nadie está llamando a golpe de Estado, pero en América Latina se resuelven las situaciones cuando la fuerza militar fija posición.
Absolutamente. Mira, te voy a dar dos ejemplos muy claros que yo utilizo abiertamente en Caracas. El primero de ellos fue el de Táchira, hace aproximadamente 2 meses. La frontera estuvo cerrada por no sé cuánto tiempo y un grupo de mujeres desesperadas en la necesidad decidieron organizarse, se vistieron de blanco, asistieron al puente Simón Bolívar y dijeron a los guardias que estaban ahí: nosotros queremos pasar y tenemos que pasar a Colombia a conseguir los medicamentos que nos hacen falta. Y hubo un piquete que intentó impedirlo. Y cuando las mujeres comenzaron a presionar de manera pacífica, sin golpes, sin insultos, sin piedras, simplemente con sus cuerpos, con su intención, con su voluntad, lograron vencer el piquete. Llegaron a Colombia, compraron los medicamentos, rezaron antes de volver y cruzaron de vuelta. ¿Qué ocurrió? Las Fuerzas Armadas no tuvieron otra opción que dejarlos ingresar y Maduro se vio obligado a abrir la frontera nuevamente y permitir que hubiese ahora más movimiento. ¿El otro ejemplo? Y el otro ejemplo fue el 1 de septiembre. Miren, yo estaba el 1 de septiembre ahí, evidentemente había unas rutas, había unas marchas bien delimitadas, pero la ciudad se desbordó, había demasiada gente en la calle y los espacios que nos habían sido de alguna otra forma asignados no se daban abasto. Y alrededor de la 1 de la tarde ocurrió que la gente tuvo que tomar la autopista por falta de espacio, por necesidad, porque no había por dónde llegar a los espacios de encuentro. Y la guardia, yo lo vi, no tuvo otra cosa que hacer que dejarlos pasar y que permitirles el acceso. Y ahí estuvimos pacíficamente, algunos se sentaron, estuvieron un tiempo y luego nos fuimos a nuestros hogares. Lo importante aquí, y la estrategia es abierta, además pública y notoria, que las Fuerzas Armadas deben entender que no tiene sentido seguir favoreciendo a una pequeña cúpula que hoy no siquiera representa una minoría, representan una decena de magistrados, de rectores del Consejo Nacional Electoral y de la cúpula de las Fuerzas Armadas que está comprometida, pero esas Fuerzas Armadas de base, que también pasa trabajo, que no es que se está haciendo rica, que a sus familiares también les cuesta conseguir medicamentos y alimentos, tiene que entender que reprimir a una oposición, a una unidad, a un país que lo que quiere es un cambio para ellos también, no tiene sentido. Y ese es parte del objetivo nuestro políticamente, hacer entender que uno no puede ponerse del lado del opresor, del lado de la minoría, del lado de los privilegiados, porque los privilegiados son mucho menos que la mayoría del pueblo que está sufriendo en la calle. Nosotros transmitimos la toma de Caracas el 1 de septiembre, una cosa, pudiéramos incluso calificarla de sin precedentes. Realmente eran ríos humanos lo que veía uno por donde metieras una cámara. Eso fue el día 7, perdón, el día primero. El día 7, la convocatoria, hay que decirlo, fue bastante pobre. Muy poca gente fue hasta las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Y ahora viene la del 14, que ahora fue pasada para el 16. ¿Qué va a pasar el 16 de septiembre? Yo sé que tú no eres brujo ni pitonizo, pero tu olfato político, ¿qué te dice que va a pasar? Mira, yo aquí te lo digo claro, porque esto nosotros le dedicamos mucho tiempo a tratar de entender cómo está sintiéndose el pueblo venezolano. Y la verdad es que salir a la calle hoy no es fácil en Venezuela. No es fácil porque la gente está sobreviviendo, Carlos. La gente está todo el día buscando la manera de conseguir los alimentos, las medicinas, la cola, buscando conseguir los recursos que necesita. Y evidentemente salir a marchar tiene un costo, tanto económico para la gente que deja de laborar, como político, porque las amenazas y el miedo también existen en Venezuela. Pero el 1 de septiembre demostramos que si vendemos la idea de que si convencemos a la población de que la marcha importa y de que la manifestación es trascendental, la gente nos va a acompañar. Yo te diría que el 14 va a salir, el 16 ahora, va a salir mucha gente. Pero quizás no salga tanta gente como el 1. Y eso a mí no me mortifica. Son 12 horas que están previstas de protesta. Estamos, sí, de acuerdo, 12 horas que no necesariamente van a ser todas en un mismo lugar. Puede ser desde nuestro espacio de trabajo, de nuestra casa. Estamos buscando la manera de que la protesta sea práctica para el venezolano en estas circunstancias. Pero no olvidemos y no nos dejemos nosotros ni desmotivar ni desmovilizar, porque lo que ocurrió el 1 de septiembre es una demostración de un pueblo que está decidido, cuando lo requiera, a salir a la calle nuevamente. Y eso que pasó el 1, si el CNE decidiera no dar, por ejemplo, la fecha del 20%, no publicar el cronograma electoral, dar unas condiciones del 20% que hagan imposible llegar a la meta, ese pueblo, yo no tengo ninguna duda, demostró que está dispuesto a salir a la calle a pesar de los riesgos que existen. Porque hoy es fácil voltear y ver, todo salió bien el 1 de septiembre, pero recordemos la tensión que existía en los días previos, las amenazas que hizo el gobierno. Periodistas presos. Los dirigentes perseguidos. Dirigentes perseguidos, calles cerradas, autopistas cerradas. cerradas. Y a pesar de eso la gente salió, porque la gente hoy entiende en Venezuela que quedarse en sus casas también tiene riesgo. También tiene riesgo. No hacer nada en Venezuela no significa estar seguro. También implica sufrir todo lo que sufrimos el día a día, la falta de medicamentos, la inseguridad, etc. Así que yo me voy optimista de lo que fue el 1 de septiembre, me mantengo optimista. ¿Vas a estar el 16 en Caracas? Por supuesto. Antes de dejarte ir, porque sabemos que ya estamos terminando este tiempo dispuesto para la conversación, ¿qué significa para ustedes que tienen dirigentes en el exilio?
el venezolano en el exilio? ¿Qué significa para ti en lo personal? Además que eres un hombre muy joven. Sí, mira, además, no sé si tú estás al tanto de esto, Carlos. Yo viví 2 años en el exterior, hasta recientemente. Yo tengo de vuelta en Venezuela 14 meses, un poco más de un año. Estuve haciendo una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard y fue muy difícil tomar la decisión. Y lo hice y no me arrepiento porque, bueno, hace falta formarse, prepararse, adquirir las herramientas para resolver los retos que tenemos en Venezuela. Absolutamente loable lo que dice. Y ahora que he vuelto, yo me mantengo optimista de que esa gente que está afuera, la gente que está aquí en Miami, la gente que está en todas partes del mundo, muchos de ellos jóvenes como yo, se están formando, están adquiriendo experiencia y en el fondo la grandísima mayoría quieren volver, sueñan con volver y esperan el momento ideal para poder hacerlo. Y van a hacer falta. Las puertas de Venezuela tendrán que abrirse para que los cientos de miles de venezolanos que han salido de Venezuela con todas las capacidades, con todas las herramientas que tengan, vuelvan a ingresar. Y que esa foto que hemos visto de Maiquetía, del piso de Cruz 10 saliendo, sea nuevamente la misma foto, pero la gente entrando porque va a hacer falta. Lo que nos va a tocar a nosotros para reconstruir el país, para restablecer las instituciones, para rescatar a Venezuela, va a ser mucha gente. Y esa gente con sus capacidades está en todo el mundo hoy dispersada, pero así como otros países, como por ejemplo Israel y otras naciones, han hecho el esfuerzo, han diseñado políticas dirigidas a permitir que la diáspora regrese. Nosotros tenemos el compromiso moral de hacer lo mismo. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir y tengo infinidad de amigos y familiares que el 6 de diciembre, cuando ganamos, me llamaron a preguntarme, Juan, estamos listos para volver. Y yo no tengo ninguna duda de que cuando logremos el cambio político este año, nuevamente habrá gente que llamará y dirá, estamos dispuestos a volver y las puertas de Venezuela estarán abiertas para ello. Muchas gracias, don Andrés, por tomarte este tiempo para venir al canal. Este canal es la señal de los venezolanos, es la señal de la democracia venezolana para ustedes y para todos los partidos que luchan por la democracia venezolana. Tienen esta ventana para comunicarse con los venezolanos de Venezuela y los venezolanos del mundo. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Amigos, vamos a la pausa. Recuerden, hoy es el día de nuestro segmento de inmigración con la doctora Mariotina Burgos, así que pueden preparar sus preguntas y ya más adelante va a estar con nosotros. Al regreso, vamos a ver qué está pasando en Margarita. Quieren sitiar la isla, la maquillaron y la quieren sitiar porque tiene la reunión de los países no alineados. ¿Qué va a pasar? Al regreso.